Hola, este es un video explicativo de lo que sería la herramienta de cálculo de emisiones para la estimación de emisiones de gases Ujú. de efecto invernadero para el sector transporte carretero y todo terreno a nivel nacional y municipal. Es importante entender que está segmentado para informaciones para el sector transporte carretero, o sea, para transporte todoterreno y por supuesto una serie de informaciones acerca de factores de convección y unidades y factores utilizados para la estimación. Solamente para asegurarnos de que usted tenga la última, debería ser esta una versión superior a la que usted esté usando, debería ser debería llamarse herramienta de emisiones, versión beta 6, 2604-2022. Asegúrese que usted tiene la versión XLSM, lo cual es una versión de Excel que le permite habilitar la ejecución de macros. Los macros simplemente lo que hacen es hacer una serie de ejecuciones dependiendo de la interacción del usuario. Y de igual manera, pues aquí también tenemos una versión, la que estoy utilizando ahora mismo es una versión de lectura, por tanto, asegúrese de que usted tiene una versión descargada en su computador que le permita realizar cambios en el documento de Excel. Es importante también realizar una serie de lecturas detalladas acerca de cuáles son las consideraciones previas al uso de la herramienta, solo como referencias generales. Es importante saber de que se ha seguido las directrices para el cálculo de las emisiones del IPCC del 2006. Y por supuesto que para algunas de estas categorías, pues se ha llegado hasta un nivel 2 y donde era posible, de otra manera pues solamente se llegó hasta un nivel 1, como es el caso de todo terreno, por un desconocimiento de lo que son las estructuras de los datos de ese conjunto de datos para esa actividad. Es importante saber de que las hojas que están en verde son para entrada de datos, las hojas que están en azul claro son simplemente auxiliares de cálculo y lo que son las hojas en naranja pues son procesos de cálculo y resultados están dados en hojas de color azul oscuro. Es importante entender que esta hoja de cálculo está protegida, excepto en las celdas donde se supone que usted debería de colocar datos, después todo lo demás está protegido. No obstante, es una protección básica, por tanto, cualquier persona con un conocimiento intermedio pudiera desbloquear las hojas. No obstante, no se les recomienda no desbloquearla para evitar el mal funcionamiento de la misma. Ya que como ustedes saben, los macros son altamente sensibles ante modificaciones estructurales del documento. Si usted puede cambiar algo y ya el macro no va a funcionar, por tanto usted tendrá información que pudiera ser inexacta. Es importante solamente asegurarnos de que existe un descargo de responsabilidad por parte de las instituciones que han hecho posible la construcción de esta herramienta. Por tanto, la responsabilidad de construcción, operación y uso de la información que está resultado de la herramienta, bajo ninguna circunstancia puede ser atribuido a algunas de las instituciones que son parte de este esfuerzo. En ese sentido, quisiera pues presentarles el mapa de la herramienta. Aquí tenemos el mapa de la herramienta. Como ustedes pueden ver, tenemos la herramienta básicamente ha sido estructurada a partir de lo que es el funcionamiento lógico de un proceso de cálculo, donde usted entra datos, hay un cálculo interno, existen unos resultados y por supuesto existen una serie de informaciones auxiliares. No obstante, aquí se han destacado una serie de
detalles para asegurarnos de que se entiende específicamente algunas razones de ser dentro de la herramienta de estas pestañas. Por un lado, usted tiene la entrada de la serie temporal, el histórico de combustibles, carretera y todoterreno, y por supuesto lo que serían las características propias nacionales de esos combustibles en caso de que los tenga. La estructura de los datos de entrada que pudieran estar dadas a partir tanto de la Dirección General de Impuestos Internos o como están segmentados los datos a partir de las recomendaciones del panel de expertos de cambio climático. Si se fijan, estas cajitas básicamente tienen una serie de informaciones que pueden variar atendiendo a cómo yo tenga la estructura de datos. Entonces, las unidades vehiculares, las características de operación, las características de las unidades vehiculares por tipo de combustible, lo que sería la distribución de combustible entre categorías, entre otras informaciones auxiliares. O sea, los auxiliares entran a soportar cada una de estas etapas de cálculo. No obstante a eso, como les dije, puede estar dado tanto a partir de la DGI como del IPCC. La forma de presentación del cálculo, o mejor dicho, la forma de ejecución del cálculo, se da a partir de la única, de la categoría del IPCC, o sea que usted no va a tener, por ejemplo, cálculo de jeeps, jeeps, autobuses, etcétera. O sea, como está dado en las características de la DGI, como está segmentado la información de datos de la DGI, no, usted lo va a tener como se realiza dentro de las recomendaciones del IPCC. Entonces usted va a tener automóviles, carga ligera, carga pesada, motocicletas y todo terreno. Para algunas usted lo tendrá en un nivel 1 y para otras en un nivel 2, atendiendo al nivel atendiendo a cuáles datos usted tiene disponible. Para todo terreno solamente se dispone de un nivel Tier 1 porque no existe información segura acerca de la estructura de los datos para poder realizar, para poder plasmarlo dentro de la herramienta de cálculo. De igual manera, también tenemos, es importante destacar que los resultados pueden ser dados en tablas o gráficos y algunos de los auxiliares, pues tenemos ¿cuál sería el término? Tenemos una hoja, una pestaña que es para transición, donde justamente yo lo que ayudo es un poco a la interacción del usuario con la herramienta, dependiendo de lo que necesite, pues llama a un grupo de datos ya consolidados. De igual manera, pues allí tenemos las conversiones, otros formularios que para asegurarnos de que se pueden realizar modificaciones en ciertas asunciones dentro de la herramienta a partir de lo que se llama la consulta de expertos, o también lo que sería la desagregación de combustibles, tanto para nivel carretero como nivel todoterreno. También hay otra parte que es la desagregación de nivel nacional a nivel municipal, que se realiza básicamente a partir de lo que es el registro de propietarios de vehículos de motor por provincia, y posteriormente se hace otra desagregación más a partir de lo que es registro de población por municipios. Hasta ahí creo que vamos hoy. Entonces, vamos a ver lo que tenemos en la pestaña Entry Form 1. Okay. En esta pestaña usted va a entrar datos de lo que es la serie temporal. Se recomienda trabajar con series temporales para asegurarnos de consistencia de información temporal, ¿no? Y también un poco tener una idea de lo que son comportamientos estacionales o anuales de lo que sería esa distribución del consumo de combustible. Si se fijan, las celdas que están en gris son las celdas donde se pide que se entre datos. Entonces usted introduce la serie temporal y después no tiene que volver a entrar en ningún
contemplado. Por tanto, todo lo que usted realice dentro de la herramienta tiene que saber que tiene una implicación dentro de todas las diferentes etapas de cálculo. Entonces, de igual manera, se recomienda pues trabajar con esa serie temporal, no obstante se pudiera cambiar y hacerla un poco más acotada a su realidad. De igual manera, pues el histórico de combustibles utilizados para el transporte terrestre. Tenemos algunas fuentes de informaciones ya predefinidas, por ejemplo, esa información está dada en el balance energético del sector. Entonces, simplemente lo que se realiza aquí es una especie de transcripción de esas informaciones a la herramienta. Si tuviéramos información acerca de las características propias de cada uno de los combustibles, tanto para lo que son los factores de emisión del país, para diésel, gas natural, gasolina, petróleo, tanto para emisiones de CO2, metano y óxido nitroso, pues pudiéramos realizarlo y colocarlos en este punto. Todo lo que pongamos en esta parte tendrá repercusión específicamente dentro del cálculo. Usted podrá visualizarlo. Tienen otras partes, pero usted podrá visualizar específicamente donde dice TIR 2. ¿Ok? Bien. Entonces, si usted no puso ninguna información aquí donde dice TIR 2, usted no va a tener nada. ¿Okay? Porque usted no introdujo características propias, que es lo que se necesita para la estimación en un nivel TIR 2. Muy bien. Esto se plantea en este punto para que usted tenga una información de la estructura de los datos, específicamente la estructura de datos que plantea el IPCC es una estructura bastante consolidada y la estructura que dispone la Dirección General de Impuestos Internos un poco más desagregada. Aquí tenemos un árbol de decisión, lo cual nos permite. Esta herramienta tiene 4 formas de entrada de datos, ¿ok? Entonces, 4 formas de entrada de datos. Si usted dispone de datos de combustible desagregados por categorías, eso significa que usted tiene los combustibles que han sido consumidos por las categorías que ya usted tiene preidentificadas, ya sea DGI o IPCC, pues entonces usted sabe que usted viene por aquí y simplemente le da clic en el botón que le corresponda. Estamos hablando de que esto sería, si usted tiene datos de combustibles desagregados por las categorías de la DGI, usted manualmente, ¿qué significa esa N? Usted va a introducirlo. Si la estructura de consumos o de datos de combustibles desagregados por categorías del IPCC, usted lo dispone, entonces usted manualmente lo va a entrar en este botón. ¿Okay? En esa pestaña, y ese botón lo lleva a esa pestaña. Si usted no dispone de esa información, usted necesita tener 2 informaciones más, y si no las tiene, necesita generarlas. Una de ellas es el conjunto de datos que representan las características de los recorridos de la categoría. ¿Por qué esto? Bueno, porque usted sabe que para usted poder realizar lo que se llaman las estimaciones de emisiones atribuidas, las emisiones atribuidas al sector transporte, una de las aproximaciones que recomienda el IPCC es trabajarlo a partir de la fórmula BKR, que básicamente lo que dice es B, que es el número de unidades vehiculares, K, que es el número de kilómetros recorridos, y R, que es el rendimiento típico atribuido a esas unidades vehiculares por tipo de combustible. Entonces, usted necesita tener un conjunto de datos que representen las características de los recorridos. Si usted no dispone de esto, entonces usted necesita calcularlos afuera de la herramienta e introducirlos cuando ya disponga de ellos. Si no tiene este conjunto de datos, lo cual puede hacerlo a través de una consulta experta o a partir de sondeos de diferentes formas. Hay diferentes maneras de lograr. Acuerdos de colaboración, etc. Entonces, si usted dispone de esas informaciones, también debe tener otro conjunto de datos que sean las características típicas de los combustibles para cada una de las categorías, para cada uno de los combustibles. Entonces, si usted va a entender más esto parece medio trabalengua, pero no lo es. Es cuestión de leerlo con detenimiento y usted se va a dar cuenta de que sí. Si usted dispone de esta información, entonces usted va a entrar por Entry Form 2 DGI o va a entrar por Entry Form del IPCC.
sea, yo imagínense que ya, sí, no tengo los datos de combustible desagregados por categoría, pero sí tengo información acerca de las características de los recorridos y además de eso tengo información acerca de, de los consumos para cada categoría, para cada uno de los combustibles. Entonces yo puedo entrar por Entry Form 2 DGI o por Entry Form del IPCC, dependiendo de en qué estructura de datos lo tengo. Yo voy a darles un paseo, o sea, no me voy a ir por los links. Les voy a dar un paseo. Si se fijan, en esta parte tenemos, por ejemplo, algunas notitas que han sido puestas para apoyarlos, para que ustedes sepan qué debería hacer. Recuerden que las celdas que están en gris es donde colocamos datos. Entonces, usted debería aquí de poner el número de unidades vehiculares acumuladas en el año. O sea, usted va a poner ahí el número de unidades vehiculares existente en el parque como parque vehicular en la República Dominicana. Como les dije, esta es la estructura que utiliza la Dirección General de Impuesto Interno, que es la fuente de información que nos permite tener información top-down un poco más cercana a la realidad. Como les dije, los recorridos representativos para cada una de las categorías. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos kilómetros recorre al año en promedio una motocicleta? Bueno, en el 2005 era tanto, pero en el 2010 probablemente era menos o más. Entonces usted tiene que hacer las estimaciones. Usted puede hacerlo a partir de sondeo, puede hacerlo a partir de estudios de movilidad, puede hacerlo a partir de consultas con expertos, etcétera, para cada una de esas categorías. Para las máquinas pesadas, etcétera. Usted tiene que determinar cuántos kilómetros recorridos al año estas unidades vehiculares tienen. De igual manera, también es importante saber que se debe de diferenciar la información que tenemos acerca de los rendimientos típicos representativos para las categorías. ¿Qué significa esto? Que para cada tipo de combustible, usted va a tener un recorrido de un rendimiento típico. Como ustedes saben, no es lo mismo un autobús que funciona en gasolina, va a tener un rendimiento diferente a el rendimiento que tendría un autobús que funciona a diésel. ¿Okay? Van a ser diferentes los consumos atribuidos por kilómetro. Entonces, cada uno de estos debería ser colocados en esta parte. Como yo les dije, aquí algunas informaciones yo las tengo precargadas en esta para que sea un poco más entendible. Aquí yo lo que hice fue esto es solamente para que ustedes se como una manera de yo cuadrar que la información está la llevo a como tengo que llevarla al cálculo. ¿Okay? De igual manera, usted aquí también tiene lo que se llama como una ruta lógica de cálculo. O sea, usted primero coloca la serie temporal, luego trabaja los temas generales de los combustibles, luego las características de movilidad, cuando está dando tanto para el IPCC como para la Dirección General de Impuestos Internos, el cálculo por categoría, los resultados nacionales y por supuesto también los resultados a nivel municipal. También tiene un QAQC que básicamente lo que dice un poco a intentar tener algún tipo de control de calidad de los datos que se están entrando en la herramienta. Muy bien. Entonces, obvio, fuera en la herramienta también hay un QAQC que hay que hacerlo, pero bueno, en la herramienta también se ha agregado esa parte. Bien, si hubiéramos tenido información puesta en el formulario anterior, o sea, aquí en estas tablas, pues aquí en esta parte, que no es más que una, como ustedes ven, dentro Entry Form 3 DGII-C, lo que me dice es que es una pestaña de cálculo. Aquí yo no tengo que entrar datos, aquí me hubiera presentado información de cálculo, una información que ya se hubiera realizado a partir de las fórmulas que han sido precargadas en el sistema. Como ustedes pueden ver, esta información puede venir tanto en las unidades propias y luego entonces son convertidas a lo que son las unidades requeridas para realizar el cálculo de emisiones. Porque hasta aquí lo que hemos llegado es a hacer una distribución de combustible por categorías, de cada uno de los combustibles por categorías, ¿ok?
para poder atribuirles a esto lo que son los factores de emisiones correspondientes. En el caso de que no hubiéramos tenido, a ver, entonces, como yo no precargué información, pues obviamente en esta parte de cálculo no tengo. Vamos a ver qué pasa en el entry form 3, que era la otra forma de cálculo, la otra forma de entrada del sistema. Aquí yo tengo, recuerden, lo que está en gris es información que puedo completar dentro de la herramienta. Y como estoy en una pestaña en verde, pues tengo información que puedo entrar, ¿ok? Fíjense que aquí yo tengo una información precargada, o sea que yo tengo unos consumos. Recuerden que yo les dije, si usted tiene consumos dados a partir de las categorías de la DGI, pues usted lo coloca aquí y lo puede realizar el cálculo. Yo lo que hice fue precargarlos y inmediatamente en la herramienta de cálculo lo que hace es transformarlos a unidades energéticas terajoule. Bien, de igual manera, esta información es también calculada o debería de ser, sí, es calculado, debería ser colocada también para el transporte todoterreno y también calculada a terajoule. Como ustedes ven, estoy en una M, por tanto, esto fue una introducción manual. ¿Okay? Si yo no tuviera esos datos y hubiera querido entrarlos, necesitaría los mismos tipos de información que les dije en la primera, ¿no? ¿Cuántas unidades vehiculares, que sería la B? ¿Cuál es el recorrido típico, que sería la K de la fórmula? ¿Y cuál sería el rendimiento típico, en la R, para cada uno de esos combustibles en los diferentes categorías de K? Muy bien. Como no tengo información allí, pues si fijan, esto sale en blanco. Pero si ustedes introducen información, pues aquí tendrán la información atribuida a mí. Muy bien. Hasta ahí espero que todo vaya bien. No obstante, como yo introduje información manual, en función, recuerdan que introduje información manual en las categorías del IPCC, ¿okay? Perdón, en las categorías de la DGI, aquí también lo hice como un ejercicio intelectual, también lo hice para las categorías del IPCC. Pero se supone que usted lo hizo en un solo formato, porque usted no tiene la misma información en varias formas. Usted lo hizo de un lado o del otro. Lo que se le está dando es la posibilidad de que lo pueda hacer de un lado o del otro, pero yo tenía que plantear la herramienta por todos los lados que tengo, ¿no? De hecho, yo hice las pruebas también por la parte de cálculo, pero dado que esa parte tengo más el juicio de los expertos, lo que hice fue que simplemente trabajé otras cosas por allí, en la parte de Expert Consult Fund. Muy bien. Entonces, si se fijan, aquí lo mismo, ¿no? Introduje información de manera manual y tengo aquí lo que sería la información en términos energéticos, terajoule. Si se fijan, aquí la categoría todoterreno es una categoría más, no es un tipo de unidad, es un tipo de unidad vehicular más. De igual manera, tengo la forma de movilizarme dentro de la herramienta a partir de eso. Muy bien. Vamos ahora aquí a la parte específicamente de presentación de los resultados. Es importante entender a qué el IPCC le llama automóvil, ¿ok? Automóvil dice que se puede realizar la estimación que son básicamente unidades vehiculares con capacidad de 12 personas o menos, ¿ok? Entonces, a eso es que el IPCC le llama automóvil. De igual manera, cuando habla también de carga ligera, pues da la explicación. Usted aquí puede ver la definición en esta parte superior. No obstante a eso, la herramienta aquí usted puede decir de dónde usted quiere que se saquen los datos. Vamos a suponer, como yo trabajé con, como recuerden que yo introduje información manual, tanto desde como IPCC como DGI,
él me va a presentar datos en cualquiera de estos. Obviamente, no me los presenta, no son comparables porque fueron datos aleatorios, ¿ok? Que puso. Y si yo intento sacar datos, por ejemplo, de aquellos que son de cálculo, pues me dice, mira, ahí no tienes nada, ¿ok? Vámonos con el de la DGI en formato manual. Si se fijan, aquí yo tengo una información de lo que sería la distribución por combustible para cada uno de los años. Y me da pues más o menos una especie de información gráfica para que yo tenga cierto control y pueda ver por qué habrá picos o dónde se desarrollan tendencias anormales, ¿ok? Eso ayuda mucho para eso. No obstante, la información gráfica siempre es muy bonita tenerla. Entonces, usted puede preguntarse, wow, ¿por qué razón habrá una disminución en lo que es el consumo de combustible para esa unidad de automóviles en lo que sería los años, por ejemplo, como aquí dice 2014, ¿verdad? Usted puede hacerse esa pregunta. No obstante a eso, recuerden que aquí estamos trabajando con datos hipotéticos, ¿ok? De igual manera, pues ya aquí se pasa esta información ya a lo que serían las emisiones de CO2, emisiones de metano y emisiones de óxido nitroso. Y lo que esto representa en función de lo que serían las emisiones en la categoría de automóviles para cada uno de los años de la serie temporal. Como les dije, para el Tier 2 no tenemos información. Fíjense que aunque yo lo tengo en el mismo DGI, MM, no tengo información. Y no importa en qué lo ponga. Puedo tener... Tengo información. A ver, vamos por parte. Tengo información del consumo de combustible, pero no tengo información de las emisiones. ¿Por qué? Porque esas emisiones, recuerden que yo no coloqué el factor de emisión específico del país, que son de las características de los combustibles nacionales, ¿ok? Entonces, tengo información, entonces fíjense, DGIM, puedo, como les dije, lo tengo todo en DGIM y ahí me quedo. Muy bien. Pero si lo puse en otra plancha, en otra ficha, debería de asegurarme de que estoy en la ficha que he introducido los datos. Y eso así para todas las categorías, para carga ligera, para carga pesada y autobuses, para motores y también para todo terreno. Como les dije, para todo terreno solamente se tiene en lo que sería un Tier 1. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues entonces vamos a ver qué información tenemos aquí para lo que serían los resultados nacionales. Los resultados nacionales me dicen que a nivel nacional yo tengo resultados por categorías, tanto para automóviles, carga ligera, carga pesada de autobuses, motocicletas y todo terreno. Y para cada una de estas tiene, perdón, que es que no se está cargando rápido. Está un poco agobiada la computadora. No me toma mucho. Entonces, bueno, pues ya yo tengo aquí la información de una manera ya dada en emisiones a nivel nacional. A nivel municipal, pues yo debo de interactuar con la herramienta diciéndole para dónde está la información que yo quiero solicitar. Entonces, inmediatamente yo le digo, es para el Distrito Nacional y específicamente para el municipio de Santo Domingo de Guzmán. Él hace la distribución de manera automática de lo que serían las emisiones. Aquí hay algunas, como les dije, algunas informaciones que son, que sirvieron para hacer un poco la transición de cálculo. No es necesario, de hecho creo que la voy a ocultar porque no es necesario que tengan acceso a ella, no obstante si intentan hacer algo pues simplemente no van a poder hacerlo, pero mejor es que no, ni siquiera que la tengan ahí, pero bueno, tampoco es ingeniería de la NASA.
Vamos a mirar esta parte de lo que sería el control de calidad. El control de calidad aquí me dice, bueno, me dice, ok, la cantidad de combustible distribuido por categoría y lo que son los reportes nacionales. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, lo que tú dijiste a nivel nacional, de una u otra manera debió de haberse distribuido eficientemente, igualmente, igualitariamente, sin errores, dentro de cada una de las categorías. ¿Okay? Entonces, si yo tengo a nivel nacional 100 galones de combustible, de gasolina, pues esa misma cantidad debida haberla distribuido, ¿no? ¿Qué sucede? Como yo estaba haciendo distribuciones por unidades vehiculares, pues entonces lo que hice fue que me aseguré de que en cada una de esas unidades vehiculares, la sumatoria de cada una de estas, pues diera igual. Entonces, cuando usted trae la información, le dice, esta naranjita es la información que se dijo a nivel nacional y estas son las sumatorias por categorías, ¿ok? Entonces, lo que me dice es que efectivamente la herramienta o usted realizó, dependiendo de, usted hizo la distribución de una manera adecuada de lo que son los combustibles. Otro control de calidad que sería colocado a la herramienta es asegurarnos de que en cada una de las usted realiza, o sea, de que usted hace estimaciones a partir de un mismo enfoque, o sea, que no es que en un lado usted tiene información del IPCC desagregado como en el IPCC y en otra tiene información desagregada como DGI. Entonces, fíjense que como en todas las herramientas de cálculo, yo tenía, perdón, como en todas las pestañas, yo tenía activado DGI 3, formulario 3, DGI M. Si yo, por ejemplo, cambiara una de estas, inmediatamente el QAQC me dice, mira, hay un error que tuviste y que vaya y lo revise. ¿Okay? Entonces, entonces es importante que pues tomemos esto en cuenta. Fíjense que en el momento en que yo cambio una de las pestañas, inmediatamente me dice, ve a chequear qué pasa en motocicletas y en carga pesada de autobuses. Entonces yo voy aquí a motocicletas, cambio a DGI manual y de igual manera a carga pesada de autobuses era. Ujú. Entonces fíjense que aquí inmediatamente me dice que ya todo está bien. Entonces que ya simplemente me está diciendo todas están en un tier 1 y todas están en el approach de cálculo correcto, por lo menos coherente, no voy a decir correcto, sino al menos coherente. Y de igual manera, pues usted puede movilizarse dentro de la herramienta, como le dije, con este link, con esta figura que les permite bajar a cualquiera de estas partes. Creo que hasta aquí es la mejor manera. Me aparecen informaciones acerca de las conversiones, distribuciones, por ejemplo, consultas que se deben de realizar para poder hacer la homologación de categorías, pero también distribución de esas categorías, por ejemplo, para la modalidad carretera y para la modalidad todoterreno, porque recuerden que las categorías de la Dirección General de Impuestos Internos eh, utiliza volteos. Entonces, volteos es todoterreno, pero tenemos que distribuir algo a carretera y otra parte a todoterreno, ¿no? De igual manera, otra serie de consideraciones, como por ejemplo, qué proporción de vehículos eh, utiliza determinado tipo de combustible. Eh, entonces, bueno, pues también, ¿no? De igual manera, pues otra serie de cosas. Estas son herramientas, esta parte se realiza para hacer la desagregación. Esto es muchísimo más complicado, requiere de una explicación de una hora.
más. Pero en sentido general lo que hace es que dice, intenta hacer una distribución equitativa a partir de lo que serían los consumos típicos esperados para cada una de esas diferentes unidades vehiculares y de acuerdo a la proporción de terreno, a la proporción de si es carretero o no, para entonces realizar lo que sería el cálculo de consumo. De todas maneras, esto es solamente cultura general, quizás lo oculte dentro de la herramienta, o sea que si no lo encuentran no se asusten, simplemente está oculto. Y si usted sabe algo de Excel, pues quizás pueda sacarlo de allí. De igual manera, también esto se realiza para todo terreno. Eso es parte de lo que fueron las aproximaciones de cálculo. De igual manera, pues también aquí tenemos algunos datos, como les dije, lo de la proporción de parque vehicular por propietario de vehículos, qué proporción de vehículos tiene determinado año de fabricación, etcétera, como una manera de tener información allí consolidada y poder hacer aproximaciones un poco más ajustadas a la realidad de los datos. De igual manera también la parte de población y la parte de registro de motor que estaba en la parte anterior. Hasta aquí la herramienta D10.